Estado de los estados. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los estados. Muchísimas gracias a quienes nos hacen favor de vernos en el estado de Campeche, en Yucatán y aquí en su entidad anfitriona en Quintana Roo. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México. Muy buenos días, Víctor Sánchez Baños. Hola, ¿qué tal, Lidia? Muy buenos días, Enrique. ¿Cómo están? Cruz. Gracias, muy amable. Alfredo Jalife, ¿cómo estás? Placer, encantado. Mi querido Paco Rodríguez. Qué gusto, Lilia. Qué gusto saludar a todos nuestros amigos del auditorio. Oiga, pues tenemos mucha tela de dónde cortar, ¿no? Muchísima. ¿Por dónde empezamos? ¿Por el agua? Porque ya ven que Alfredo va a agarrar el micrófono y entonces pues no nos va a dejar hablar mucho. Sí, ¿verdad? ¿Lo dejamos primero? Óyeme, toda esta situación de que si el agua se privatiza, si no se privatiza, si hay un control del Estado, si hay una nueva ley, si van a irse sobre los ríos, yo tengo una opinión muy personal al respecto. Yo creo que el 50% del agua está perfectamente privatizada, si no es que más, porque es todo el agua que bebemos. Bebemos agua electropura de garrafón, bebemos esto que estamos tomando ahorita, pues es agua comprada, ya no hay la libertad de abrir ninguna llave. Entonces, a mí me llama mucho la atención cuando hablamos de privatizar el agua, pues la tenemos privatizada. El agua de Peñafiel, los manantiales de este tipo de agua, antes las aguas que vendían hasta curativas, que también resultó que las vendían. El tlacote. El agua de Tlacote. Bueno, y las pipas de agua, que llegan a muchísima población que todavía no tiene acceso. En todas partes, en toda la República, no tienen acceso a este servicio público por el cual pagamos todos los contribuyentes. Es otra forma más en que estamos subsidiando a los ciudadanos al gobierno. Ahora también el agua, que debería ser un servicio público por el cual deberíamos pagar tarifas justas. Pagamos tarifas muy altas por un pésimo servicio, porque como bien decías, el agua que bebemos no es apta para el consumo humano. Es más, yo no se lo doy ni a mis perros. También mis perros toman el agua comprada en una tienda. Bueno, ¿y cuántas veces no hemos estado en algún viaje en provincia y ya abres la llave de la regadera y que sale el agua café? Así es. Y te quedas espantado, me meto, no me meto, ¿qué me va a pasar, no? Sí, ahí se rompe aquel principio que aprendimos todos en primaria, de que el agua era incolora, inodora, insípida. El agua en México Eso es para tiene los partidos color. políticos ahora. Sí. y para muchos políticos, Para ¿no? igual. Porque también hay 3 estados del político. Sí. Sólidos muy poquitos, Sí. líquidos la mayoría, Sí, eso sí. ¿sí? Y gaseosos casi todos. Ah, muy bien. Y sin comer frijoles ni nopales. No, se evaporan, no sirven para nada, no permanecen, se evaporan. Mira, tengo entendido que hay ciudades donde ya se privatizó el agua, ¿no? O sobre todo lo que es Puebla, tengo entendido, no sé. Torreón, se ha manejado eso. Sí, Pero Torreón mira, fue lo primero. realmente la gran parte de consumo de agua es en la parte agrícola, es la que se lleva la parte sustancial. Acaba de sacar un artículo que le llaman la CIA de la geopolítica de Estados Unidos, que es Stratford, en la que yo hice un resumen al respecto, donde o privatizan el agua o se quedan sin agua los mexicanos. Es decir, lo que pasa es que ahora en México estamos haciendo, con todo mi respeto, análisis, pues yo diría aldeanos, por una razón. No estamos entendiendo que los gobiernos liberales paulatinamente han ido entregando al país a un modelo que se llama ya de Norteamérica, donde viene la integración energética, va a entrar la integración acuífera y obviamente también la del ejército a través del Comando Norte, que se llama NORTHCOM. Entonces yo creo, con todo mi respeto, si seguimos haciendo análisis aldeanos, pues ese análisis aldeano nos los va a superar, estemos a favor o en contra, la realidad de que Estados Unidos, en su nueva configuración que tiene en el mundo, ya opera como región. Es decir, tener Norteamérica, y me puedo pasar todo el día dando bibliografía, pero les doy 3 para aquellos que quieran meterse a Google y lo buscan.
están todos los análisis que hace el Council on Foreign Relations, que es el máximo think tank que tiene Estados Unidos. A mí me gusta más Brookings Institution, análisis sobre Norteamérica. Es decir, tenemos que tener el rumbo, porque si no, nos vamos a pasar discutiendo en la aldea y no estamos viendo que ya nos absorbieron a tal un modelo. Sí, espérame tantito, nada más que esa aldea es la que abre claro, la llave. Esa aldea es la que abre la llave. Y yo soy de la aldea. Y si me permites, desde la aldea también te diría que te has quedado corto, porque hay un plan Puebla-Panamá que abarca no solamente a Norteamérica. El plan Puebla-Panamá... Ya lo tumbaron, ¿eh? No, el plan Puebla-Panamá está vigente y en México el gran impulsor de este proyecto estadounidense, actualmente es el señor gobernador del estado de Puebla, Rafael Moreno Valle. Y Rafael Moreno Valle tiene un plan junto con los estadounidenses, no nada más para las cuestiones energéticas, sino para todas las cuencas hídricas, las más importantes del mundo, que se ubican en la meseta mesoamericana. Desde Puebla hasta Panamá. Todo el agua de Chiapas, todo el agua del sureste mexicano. El norte no lo tiene. El agua de Nicaragua. Sí. Nicaragua es prácticamente una gran laguna. Bueno, yo desconocí ese dato que estabas diciendo, porque yo me había quedado que ya habían desaparecido. Está acá en la aldea acá lo manejamos. Oye, pero ahí te va. No, pero déjame decirte, ¿qué también sugiere todo este plan de los Estados Unidos? Claro. Bueno, pues es el enfrentamiento con la mayor presa del mundo, que es la que pretenden construir los chinos, o que ya están construyendo los chinos, y que finalmente los llevarían a ser los amos del mundo con una presa considerada otra maravilla del mundo. The Three Gorges se llama en inglés, las tres, no sé cómo se traduce en español. No, gorges. Que cuando empiece la escasez de líquido, bueno, pues yo acabo de estar ahí, yo acabo de estar ahí, bueno, el año pasado. Ahí, y es la esta presa sería uno de los frentes. Nos amanecimos en el siglo XXI oyendo que la guerra de este siglo, del siglo XXI, iba a ser la guerra del agua. Bueno, pues ahí está ya un frente de guerra, claro. Lo tiene China. Y en el caso de nuestro continente, el plan Puebla-Panamá lo que pretende precisamente es que las cuencas hídricas de toda esta zona que va desde la meseta mesoamericana, que abarca toda la meseta mesoamericana, sirvan para satisfacer las futuras necesidades de los Estados Unidos. Oye, nada más que hay algo también no, la parte sur de Estados Unidos. Es porque estamos viendo aquí lo que pasa, vamos, una realidad, la realidad común y corriente, es de que hay carencia de agua en gran parte de este país, excepto el sureste. El sureste tiene mucha agua. Tenemos ahí muchos recursos también, incluso energéticos. Pero ¿qué es lo que está pasando hoy? Sí, también que toda la cuestión de la estrategia geopolítica es importante, sí, pero vamos viendo qué es lo que nos pasa a todos los que somos, pues, vulgares mortales. O sea, ¿qué pasa en la Ciudad de México? Carencia de agua, en muchas regiones se vende el agua, está contaminada, en donde, por ejemplo, en cualquier parte de Estados Unidos abres el grifo y puedes tomar el agua y que está más o menos purificada en algunas regiones, en la mayoría. Pero ¿qué es lo que está pasando hoy en este país con los recursos acuíferos? Uno, no tenemos recursos para poder llevar agua potable a gran parte de esta población. No hay dinero. Entonces es una realidad. Porque se lo han gastado. Nos gastamos en la asignación de recursos. Por lo que sea. Dinero sobra. Sí, oye, tienes fondos de pensiones. Tienes una fortuna, sí, pero ¿sabes algo? Tienes reservas en Banxico, sí, el asunto de no las usas. Los fondos de pensiones. No, sí las usas. No es políticamente relevante. Las reservas en dólares sí se usan para controlar el dólar en Estados Unidos. Sí, pero todas nuestras reservas están depositadas allá. Sí se usan. No son dueños el país, sino es el Banco de México. Pero ya es otro asunto, ¿no? Que vamos. Pero lo más importante aquí es esto. ¿Por qué no estás utilizando? Porque no son obras de renglón donde el político puede decir, mira, son todos que pasan por debajo de la calle, entonces no pueden inaugurarlo. Oye, pues aquí acaban de poner sí, pero para quedarse con el dinero hay mejor dinero enterrado. Bueno, no hay manera de comprobar. Claro. Hay una obra que acaba de inaugurarse en el sureste de México, concretamente de Chipul a Ciudad del Carmen, en un requerimiento que hace la industria petrolera después de 40 años de la obra original que se requirió para la actividad pesquera camaronera, cuando Estados Unidos castiga a la exportación de camarón por la contaminación de los mantos acuíferos en el proceso de exportación, se decide construir el primer acueducto. Se acaba de inaugurar el acueducto Chipul, Ciudad del Carmen, el cual fue un completo y total fraude.
El presidente fue a inaugurarlo en compañía de todos los funcionarios, se le conectó una pipa para que abriera la llave. Al viejo estilo. Y le aplaudió el gobernador, le aplaudieron todos los asistentes, y Ciudad del Carmen está sin agua potable. Bueno, nunca hubo agua potable, es agua entubada, porque la potabilización jamás se ha dado al consumidor, a pesar de que la ley de salud establece como un derecho de los ciudadanos. Claro. Ahora, yo creo que en el presente hay que ver esto del agua, Alfredo, como el negocio del sexenio primero, para que vayamos desmenuzando el bacalao. No, primero de Estados Unidos. No, primero de México. Y de Israel. No, primero de México, señor. Te voy a decir por qué. Así como en Puebla, en muchas otras entidades, hay una empresa que se dedica a administrar el agua. En un lugar se llama Capa, en otros, en fin, todos son las empresas estas de agua potable. Sí. Pero, Aguacán, ¿no? Es la empresa privada. Pero los que hacen toda la tubería, las conexiones, todo lo demás, es una empresa estatal. Esa empresa estatal se le entrega a la empresa privada. La empresa privada es la que le cobra a los usuarios de líquido. Pero yo me pregunto, estas empresas, ¿cuánto le pagan al gobierno para su recuperación por todo el gasto que se hizo de las conexiones, que es altísimo, altísimo? ¿Cuánto pagan los fraccionadores por la introducción de estos servicios? Pero mensualmente estas empresas, que son las concesionarias, nunca hemos visto cuánto pagan por esta agua que ellos están administrando. No rinden cuentas. Es decir, si ellos le cobran a 1 millón de usuarios 300 millones de pesos, de esos 300 millones de pesos, ¿cuánto ingresa al Estado? No sabemos. Bueno, ahí está una parte de ese negocio. La otra parte está ya en esta etapa que tú marcas, en donde aparece la transnacionalización del agua en México. Claro, y que además a la hora del billete, bueno, pues que es muy sencillo. ¿Quién maneja con agua? Los señores israelitas nunca se han caracterizado por no cumplir business as business. Sí, pero mira. No, ellos, demás, no, cuidado, mira, ahí hay algo muy importante. Porque la Mekorot es una empresa estatal de Israel que maneja el 90% del agua de ahí, que la están expulsando de todo el mundo por practicar el apartheid contra los palestinos. La corrieron ahorita de Holanda, la corrieron de Argentina, de La Plata, sí, la corrieron. No, pero más que nada por cuestiones políticas, porque no puede ser que una empresa que hoy la están boicoteando a nivel mundial por el apartheid que realizan contra los palestinos, pues le abras las puertas en Europa y en Sudamérica. Aquí sí se las abren, porque precisamente el director, muy controvertido, David Federman, que te acuerdas, yo por eso traje un reloj barato para no tener problemas. Traía un reloj de $1 millón, creo, de 100,000, de eso sabe más Paco que yo. ¿De cuánto era su reloj? No sé. Bueno, pero alguien se lo regaló. Pero dice que se lo... Yo por eso traje uno baratón de hace 40 años. Pero era más barato que el mío, ¿eh? Bueno, era más barato que el mío. $200 lo compré hace 20 años, yo sí me acuerdo. A lo que voy, era un reloj súper... Bueno, eso no, pero te marca que alguien se lo regaló porque él no tenía... Es el de Conagua. El de Conagua. Ahí va. Él está ligado totalmente a Shimon Peres, está ligado totalmente al grupo llamado en México Enlace Judío, que ellos van sobre la privatización del agua. Pero aquí viene lo interesante, que ya empezaron, porque además tiene el proyecto de desalinización. Eso no hay que perderlo. Tú sabes, cada planta desalinizadora cuesta $5,000 millones. Se dice fácil. Y voy. Entonces ahí viene lo absurdo. ¿Cómo puede ser que, y no me quiero meter en política, y olvídense todo lo que dije del reloj del Ratas, ¿cómo se llama? David Federman, olvídense. Lleguemos a lo nodal. ¿Cómo puede ser que Mekorot, que es una empresa estatal en Israel, que es seguridad nacional, cuidado, ahora estás hablando de una región desértica en el Medio Oriente, viene a privatizar el agua en México, que en México no es seguridad nacional el agua? Es decir, los israelíes son elegidos hasta en el agua selecta, y en México no tenemos... Si te ponen un negocio y se lo ponen a los israelitas o a los libaneses, entera de juicio, las contradicciones es como filosóficas. Ok, tú vas a privatizar, bueno, se la das a una piedra, pero no se la das a un estatal. Pues si se la das a Putin también viene y hace lo mismo. Lo mismo porque, bueno, pues porque aquí hay autoridades flojas
sin ninguna conciencia social, sin ninguna moral, que les van a permitir hacer lo que les va a multiplicar el y hasta dinero. cierto ¿Y quién punto, se pelea con la eso es algo multiplicación normal de en todo el su mundo. Si mi ascendencia es totonaca y mi familia totonaca tiene una empresa que se dedica al ramo en el que yo me desempeño, pues ten por seguro que voy a preferir a la familia totonaca, que es mi familia. Sí, pero independientemente de sean tienes que escoger, si vas a escoger israelíes el mejor, tienes que traer a Suez de Francia, a los que lo saben, a los canadienses. Pero mira, Lilia, yo creo que nos hemos estancado exclusivamente en el agua como consumo humano. Y esta nueva legislación tiene otro objetivo. El objetivo, bueno, sí, entre varios. El fracking. Pero exactamente es al que yo iba. El uso industrial. Es que estamos sincronizados, estamos muy sincronizados. Excepto en lo antisemita. Yo creo que hay que ser brujos. Sí. Sabemos que vamos a decir. Yo también, mira. Se dieron hace rato. Hicimos el guión. Enseguida volvemos. Es que nos coordinamos antes. Estado de los estados. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados. A ver sus predicciones. No, el examen del fracking, empezó en el fracking. Cuando viste ahí la bola, no es bola, ¿verdad? No. ¿Es bola de agua? Es bola de El agua. vaso de agua. Pues predijiste Medio comerciales. lleno y medio vacío. Así es. Hablábamos, Lilia. ¿Es agua mineral? No, es agua natural. Son bacterias. ¿Será? A ver. ¿Ustedes saben cuántas, ahorita que estaban hablando del agua embotellada, cuántas empresas que son grandes, o medianas o grandes, y que consumen gran parte, más bien que distribuyen gran parte del agua embotellada? En total son 10 empresas en México. Y después vienen otras 200, que son pequeñas distribuidoras de agua. Todo esto nos lleva a ver qué es lo que está pasando. Tienen sus máquinas procesadoras para limpiarlas, para quitarle todos los sedimentos, etc. En la zona de las costas hay ciudades que tienen carencia de agua potable. Estamos hablando de, incluso creo que entre destacaron Ciudad del Carmen, estamos hablando de... ¿Pero tienen planta desalinizadora? No, es una planta, perdón, de interrupción, durante el gobierno de Vicente Fox se estableció una planta desalinizadora, la cual fue un fracaso, no funciona. Como todo lo que hizo. Como todo, exactamente. Se hizo esa planta y en la actualidad parece que está concesionada, a pesar de que se entregó por el gobierno federal al estado de Campeche, parece que está concesionada a un embotellador. Bueno, pero yo creo lo relevante que lo acaba de mostrar de cierta manera, lo han dicho ustedes ya puntualmente, Paco, es lo del fracking, que yo creo que sea bueno que lo entienda la opinión pública. Es una tecnología que nada más tienen en estos momentos los tejanos y que causa sismos, inyectan sustancias químicas alrededor de 100 que nadie sabe qué son, muchos se dice que son cancerígenas. ¿Le inyectan en el subsuelo? Sí, en el subsuelo. Sí, pues tienes que meter grandes cantidades de agua para romper esa roca que se llama shell. Shell se escribe S-H-L, que tiene muchas traducciones. Les llaman bituminoso, esquisto, lutita, pizarra, grisú, bueno, yo ya ni sé cuál. Entonces yo cada vez lo pongo todo, pues siempre alguien sale a corregirte. Es que no es lutita, es grisú. No es grisú, es esquisto. Entonces ya les pongo todas y ya todo el mundo come. Entonces shell gas y ya. A lo que quiero llegar, es una roca que necesita de gran inyección de sustancias químicas. ¿Cómo? ¿Cómo necesita? De gran inyección. Yo creí que nos iban a aumentar el IVA. Bueno, entonces, una gran inyección que requiere grandes cantidades de agua, pero ahí viene lo interesante. En Estados Unidos, en Texas, que es donde tienen la mayor reserva, con otras más de Estados Unidos, otros estados, inyectan, ya no hay agua, se están secando todos los mantos freáticos, a tal grado que ya el estado de Nueva York lo prohibió y ya empiezan otras entidades en Estados Unidos que lo prohíben. Entonces, ¿cuál es el truco en México con el fracking? Que es fracturación hidráulica, que esa sería su traducción. Bueno, como no tienen agua en el norte del país, en el noreste, donde está la mayor reserva, que mira, ya le bajaron, porque aquí juegan con las cifras alegremente. Antes supuestamente éramos la tercera reserva de gas shale,
y nunca discrepamos, todo lo aceptamos. La primera era China, la segunda era Argentina, la tercera México. Ahora ya como salieron que se les cae el precio del barril del petróleo y ya no es redituable explotar el fracking a $50 el barril, si necesitas mucho más, arriba de 80, ese es el promedio que se maneja. Entonces dijeron, no, ya México ya no tiene, con la mano en la cintura, la nueva Comisión de Hidrocarburos, dice, no es cierto eso, esas cifras no son reales, ellos mismos se están desmintiendo en 15 días. Y dicen, nosotros ya estamos en los últimos 10 lugares del mundo. Bueno, pero ¿cuál es lo interesante aquí que en relación al agua es de que querían desviar el río Pánuco, fíjate que las locuras, para llevarlo a este proyecto de Monterrey 4 o 6, Monterrey 6, donde está el Grupo IGA, don't forget that, Grupo IGA, y obviamente en una región del noreste desértica donde no hay agua, pues aportar todo ese famoso fracking para la explotación del shale gas en el noreste del país. Pero ahí viene la parte interesante. ¿Por qué posponen esta ley? Yo creo que estoy de acuerdo contigo en el programa aquel día que tuvimos en radio, el que tú comentabas que se pospone, no se cancela. No se cancela. Lo cual tienes razón, por una razón. Están esperando a que rebote de nuevo el precio del petróleo, condiciones más favorables, para otra vez ya lanzar. Y yo creo que lo que está en el centro es el fracking. Pero aquí viene algo interesante. Bueno, yo creo que lo que está en el centro es otro negocio. Sí, bueno, el fracking es un negocio, es un negocio el fracking. Sí, bueno, lo que pasa es que el negocio es el gas. Aquí viene un asunto que es gas y petróleo. Gas y petróleo, pero el petróleo es mucho más complicado sacarlo a través del fracking. Igual. Te voy a decir por qué, pero es más rentable el gas. El gas en esa zona se necesita para surtir a varias empresas del norte, que sale más barato que traerlo, por ejemplo, de Eagle Gas, que está en Texas, que es la que está surtiendo ese gasoducto que llega del Paso hasta Mazatlán, creo que llega hasta allá. Todo esto nos lleva a ver, bueno, ¿qué es lo más rentable? Desafortunadamente seguimos nosotros los mexicanos viendo el negocio, pero el negocio de las materias primas, el gas y el petróleo. Sí, el petróleo que está en esa zona no es un petróleo muy pesado, es un petróleo barato. Entonces, tenemos mala suerte. Del otro lado de la frontera, por cierto, nomás pasas unos cuantos kilómetros y tienen petróleo ligero, no sé por qué, pero en fin, por algo será. Que esto nos lleva a ver qué es lo que está pasando con el fracking, cuánta agua vamos a utilizar. Depende del tamaño del manto de gas y para destrozar más bien la roca, que es una roca porosa. La roca tiene en medio burbujitas de gas. Más profundo se encuentran burbujitas de petróleo. Burbujitas, es decir, que estamos hablando de que tienes que invertir muchísimo para que puedas tú sacar un barril de petróleo, te va a salir, como tú dices precisamente, Alfredo, más de $50. Ahorita no es negocio, pero sí el gas sí es negocio, y muy buen negocio. Pues es barato ahorita. Es barato, y cada vez es la medida que se utiliza, cuánto tiene, tú no tengo una más remota idea, pero es lo que utilizan como medida. Y este BTU está más barato. Es British Thermal Unit. ¿Y eso qué significa? Es la unidad térmica. No, es el BTU, o sea, pero ¿me cuentas cuánto es un litro? No tengo ni idea. Vale. No sé si es un globito o un globo. Ahorita, mira, está $2.50 regalado. Sí, pero en Japón vale 16. Pero y los rusos se lo están cobrando a Europa en 12. Y se lo tienes y aquí vale 2. Por eso ha beneficiado la manufactura de Estados Unidos. Tienes que licuarlo para mandarlo, por ejemplo, a Rusia o a Centro o Sudamérica. Pero eso se queda para el consumo nacional. Eso es a donde quieren ir, o quizá venderlo a algún sobrante de Estados Unidos. ¿Es un buen negocio? Sí, el gas ahorita. No es negocio el petróleo sacado a través del fracking. Ahora, ¿cuánta agua vas a utilizar? Que es lo que estamos viendo hoy. ¿Cuánto se va a utilizar? La necesaria para ese negocio. No sé, la verdad que no sé si es necesario. ¿Cuántos millones de metros cúbicos de agua? Exactamente preocupante. ¿Qué porcentaje de nuestro cuerpo es agua? 70, creo. Más de la tercera parte. Bueno, imagínate que otra vez, en aras de gas, de petróleo, estás dejando en un tercero, cuarto, quinto, sexto lugar, aparentemente, a los seres humanos, que podemos estar sin alimento, está comprobado durante muchos días, pero sin agua. Es más, los ayunos políticos son con agua.
Bueno. Sobre todo los que no les dan diputaciones. Con Perriers. Entonces, ¿qué manera de estar jugando cuando esto tendría que ocupar el primer lugar y no ser un asunto de negocios, sino verdaderamente de seguridad nacional, cuando en este país volvamos a saber qué es seguridad nacional? Porque aquí lo que ya no sabemos es qué es seguridad nacional. Ya no es inseguridad nacional. El aeropuerto, ya no es seguridad nacional, el espacio aéreo. Es que ya no existe la intención que hay en México. El propio maíz. Ya no, el propio maíz. Era un asunto de seguridad nacional, ya no lo es. Fíjate que hasta en el Popol Vuh venía, ¿te acuerdas? Por supuesto. Volviendo al tema del agua, esta nueva legislación también lo que pretende es tapar y cubrir algo que ya se mencionó hace un momento: los grandes negocios de los amigos empresarios de los políticos en todo. Sí. El negocio de llevar el agua del Pánuco a Monterrey, ¿cuántos kilómetros hay? 500 kilómetros. A 500 kilómetros de distancia. ¿Cuántos estados pasa? Pues pasa Veracruz, San Luis, Veracruz, Tamaulipas, Nuevo León. Y llega finalmente a la Bola. 4 estados. El gran negocio está planteado desde ahorita. Comenzaron diciendo que este negocio que va a ser Grupo IGA, estoy seguro que sí lo va a hacer. Pero di quién es el Grupo IGA. Sí, el Grupo IGA es Juan Armando Hinojosa, un empresario. La Casa Blanca, la Casa de Sofía, que ahora está más de moda que la mamá, Sofía. De todo esto. Comenzó costando 25,000 millones de pesos el proyecto. En solo 3 meses el proyecto duplicó su costo. Ahora salen con que costará 50,000 millones de pesos. ¿Qué pasó ahí? Subieron los precios de los materiales. No, esto fue antes de la devaluación del peso. No, ahora que hagan los cálculos ya con el nuevo precio del dólar, pues nos va a costar 150,000 millones de pesos un negocio del contratista favorito de Los Pinos. Y del Estado de México. Actualmente Los Pinos. Sí, el cortoplacismo de ver la producción y el negocio por encima de factores humanos, productivos, de actividades que pueden mantenerse vigentes, se vivió muy claramente en el sureste de la República y concretamente en la actividad pesquera camaronera, cuando se requiere combatir los precios internacionales del petróleo y se crea el gran boom petrolero en el Golfo de Campeche, el Golfo de México. Nunca se previó el daño que se iba a causar a una actividad productiva renovable como era la actividad pesquera camaronera. Se ha hecho un desplazamiento tal que hoy 60,000 kilómetros de zona de producción, de zona de reproducción y de captura de camarón, de más de 900 barcos camaroneros, 18 plantas procesadoras, no existen, y llegó una actividad petrolera que contaminó con el derrame deliberado del stock, porque tuvimos un puente aéreo que trajo los químicos y los disolventes y los detergentes prohibidos en todo el mundo, como el Coresix, altamente cancerígeno, que causó un daño ecológico apocalíptico y del cual no se ha pagado jamás un solo peso al daño que se causó a los productores, a esta planta que usted conoció, maestro Jalife, cuando fue allá la famosa planta de nitrógeno, en medidas que realmente nunca se ha hecho una sanción o una investigación real cuando se inyecta el nitrógeno y se inyectan determinados productos al mismo petróleo para contaminar los mantos en esas medidas geopolíticas que usted me da. A ver, pero sumando, British Petroleum, que fue multada en Estados Unidos por haber contaminado todo el Golfo de México, que incluso Calderón le entabla un juicio a British Petroleum, ahora es a la que le van a entregar la perforación y exploración del Golfo de México. Es la esquizofrenia total. Así es en este término en el que puede considerarse lo de Israel, que es esquizofrénico, claro, totalmente. Y por el otro lado, lo que mencionabas, que estas empresas embotelladoras de agua que purifican, que es una mentira, Víctor. Nosotros tenemos una grabación que se tomó afuera de esta casa productora en las calles de Julio Verne, en donde los señores de Bonafont están llenando las botellas de Bonafont en la llave de la puerta de las oficinas. Increíble. Ahí la estaban llenando.
Se subió a internet, tiene más de 1,5 millones de visitas. ¿Y sabes cuántas aguas dejó de vender Bonafont? Ni una. Entonces, la verdad es que uno no sabe qué está tomando. ¿No? ¿Y cuánto le dieron a Corenfeld por haberse callado? Pero no le corresponde Pero no a Corenfeld, le corresponde a Robertis. No, aquí A sí. Robertis. Yo no sé, tendría que entrar todo el mundo Es ahí. un asunto de salud pública. Cierto. Esa empresa debería no existir. Se lo estás comprobando, está ahí el camión, están los choferes. Pero sabes están que los llenando. propietarios son mexicanos. Ah, los de Bonafont. Sí, Son los Fontanet. pues por eso, son mexicanos. Y muy amigos de Peña Nieto, entonces. Además de fraccionadores. Fraccionadores. Uy, ya no abras la ventana Fontanet mejor. Bueno, pues sí, No la nada abras. más en los últimos 3 años han construido 1 millón de viviendas y terminaron también con los 3 municipios como Tecámac, estos municipios cuya vocación era agrícola, se convirtieron en municipios de viviendas. Bueno, qué bueno que acabas de tocar al Ciudades dormitorio, ciudades En dormitorio. relación con el agua. Es decir, Fíjate, si vemos lo de del río la Panuco. flota esta, que era la principal, La exportadora. claro, no de México, del Caribe. Llegó a tener, tenía en el mercado el acoso permanente de Ecuador y de Perú, que le disputaban a Campeche, a Tabasco, el mercado internacional de la exportación del camarón. Teníamos el privilegio, todo el sureste era el principal productor, el único camarón. ¿Te acuerdas el el Ocean Garden? El Ocean Garden. Todo el camarón de Champotón, Todo que el era Champotón. el de lujo para los Pero además, hoteles. la laguna Me de dejó Términos, Moya Palencia, la ¿te laguna acuerdas? de Términos, que es una laguna donde confluye el agua salada del Golfo y desembocan 3 ríos, crea unas condiciones químicas, biológicas únicas para que se geste el camarón blanco y el camarón rosado. No se da en ninguna parte del Incluso el mundo. cangrejo, el pulpo. Todas esas Bueno, especies. entonces, si tenemos todo esto como en el terreno agrícola, fíjate, el precio del diésel para tractores y todo esto por los cielos, ¿no? Cuesta Más caro que la gasolina. Sí, que la que le ponen al Audi o al Mercedes o al Ferrari, ¿no? Muchísimo más caro. Si la luz no tiene ya los subsidios que se otorgaban para las áreas de producción agrícola, el agua, bueno, ya de que se... No, pero si desvías el pánico, petróleo. ¿qué va a pasar? Vas a afectar toda la zona agrícola de San Luis Potosí, de Veracruz, de Tamaulipas y de Nuevo León. La zona centro, que Para ser más dependientes de uno de los guste o no, más eficientes y pletóricos centros de alimentación mundial, que es el Middle West de Estados Unidos, que tú sabes son los que más ven, y te vuelves además dependiente de ellos. Dependemos hoy de Sí, ese ya. mercado. Los granos vienen de ahí, pues más bueno, hasta las leguminosas. Sí, vienen de esas- entonces, ¿dónde queda que además está subsidiado en Estados Unidos? Bush les dio un subsidio de $900,000 millones. ¿Cómo vas a competir? bueno, es muy sencillo. Están aniquilando a los campesinos y a No, toda la cuestión no, los agrícola están del país. aniquilando, no. A los han mexicanos. aniquilado, ya se aniquilaron. Pero no nada más a los ¿Hace campesinos, cuántos a todos años? los mexicanos. ¿Hace Y a la cuántos clase media años mexicana. que los agricultores en Estados Unidos se transportan en avionetas? Siempre. Y nuestros campesinos En burro, ¿cierto? Pues ya, pero años. Pero es que allá son farmers, aquí son campesinos. Ah, ¿será por That's eso? That's Son the big congresos de farmers. Llegan en avionetas privadas. Vámonos al corte, enseguida volvemos. Estado de los estados. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados. I've got you. Si compartiéramos la tradición anglosajona, la mayoría de los mexicanos no podríamos esconder los huevos de Pascua. La razón es de pesos. El huevo subió de 26 a más de 40 pesos el kilo. Lo bueno entonces es que esconder para encontrar los huevos de Pascua no está ahora a nuestro alcance. No es nuestra cultura. La Pascua en México no está enraizada aún tanto como el ayuno y el sacrificio que se observa en la Cuaresma.
Y decimos que aún no está tan enraizada porque ya estamos importando, así como los huevos, esta tradición que es fuerte en países europeos como Alemania y anglosajones como Estados Unidos. Porque lo importamos, el huevo subió de precio. Pero no solo este producto. La mayoría de los alimentos que consumimos a diario los mexicanos son importados. Por ejemplo, el frijol subió de 7 a 9 pesos el kilo. En México compramos a otros países la mitad del frijol que comemos, la tercera parte del maíz, el 60% del trigo, el 80% del arroz, más de 30% de la leche en polvo con que alimentamos a nuestros bebés y 40% de la leche que consumen niños y jóvenes. Importamos también más de la mitad de la carne de pollo, 70% de la carne de res y 80% de la carne de cerdo. Así, cada vez que sube el valor del dólar frente al peso, como ha sucedido en los últimos meses, los precios de todo, alimentos, productos y servicios, suben para la población mexicana, realice o no operaciones con dólares. La mayoría de los mexicanos que nunca han tenido que comprar un dólar pueden pensar que la devaluación del peso no los afecta en lo personal, pero la grave dependencia alimentaria y de insumos para la producción que padece México del extranjero incluye pagar el precio del dólar a como esté en casi todos los productos fabricados en el país y en más de la mitad de los alimentos que colocamos a diario en nuestra mesa. Y se pronostica que en lo que resta del año será peor, que el tipo de cambio del dólar, que ha alcanzado hasta 15 pesos con 80 centavos, podría superar los niveles que reportó en la crisis de 2009. Y en esta dependencia alimentaria que podría generar una emergencia de alimentos, los programas sociales como Prospera y la Cruzada Nacional contra el Hambre tampoco ayudarán mucho. Los comedores comunitarios sirven también alimentos que se importan del exterior, principalmente de Estados Unidos. Bueno, y tenemos que ya con este tema del agua, pues resultaría más que suficiente junto con el diésel para saber en qué situación de ruina puede estar el campo, pero no todo es eso, todavía hay más. Si no estamos produciendo, si el dólar está a este precio, si la importación de granos, de lechugas, de jitomates, de cebollas para abastecer el mercado interno nacional está en los volúmenes que tenemos reportados, con esta devaluación del peso, ¿qué nos espera? ¿Hambruna? No, mira, nos viene algo peor que hambruna, la sed, que esa es intolerable. Mira, vamos a hacer un escenario. Debemos siempre hacer eso. Ok, ya privatizaron el agua en un país que tiene una grave crisis económica, que no está arrancando según los planes y espejismos de Videgaray. ¿Qué va a pasar con el 80% del país que son miserables? ¿Qué vamos a hacer del agua? Que era derecho humano, ya no va a ser derecho humano, va a ser derecho antihumano. ¿Cómo lo va a pagar el 80% de miserables del país? Algo tan indispensable para la vida humana. Pero es que ese es un escenario que tenemos que ver. Claro, nada más que la ley de derechos humanos de este país no figura ni el agua, ni la energía eléctrica. Es decir, pueden, lo que en otros países no se puede hacer. Bueno, la ONU es derecho humano. Que lleguen a cortarte la luz a un hospital, por ejemplo. No, en México lo hacen. Llega la Comisión Federal de Electricidad y le corta la luz al hospital. Si están operando, si se les apaga. Es barbarie, eso se llama barbarie. El agua, lo mismo. Ahora, ¿por qué es un derecho humano? En los lugares de calor, tienes niños de 1 año, de 2 años o gente mayor de 60 sin aire acondicionado, la matas. La matas. Los hospitales, las escuelas, nada de eso ya les importa. Llegan y la cortan. ¿En dónde está esta parte? Pueden restringirte el servicio, una parte, ¿no? Es decir, tú te dejas la parte baja o alta, en fin. Lo que sea más conveniente para la sobrevivencia digna y correcta de la gente que habita o que está desempeñando determinada labor. El caso del agua es lo mismo, no te la pueden cortar, te la pueden en un momento racionalizar, decir, bueno, no has pagado muy bien, vas a tener agua nada más de 2 a 4, así que ojalá que tengas ambos y pagues, ¿eh? No, pero ahora una empresa privada te la corta. Entonces, ¿a dónde crees tú que vamos a ir a refugiarnos en derechos humanos con las cosas como están? Me parece que es casi imposible, ¿eh?
Aquí tendrá que haber una lucha de... a ver colectivo. Sí, con los de la Corte, con un Medina Mora ahí, con un canal del judicial del Congreso, ¿Qué camino acusados ¿Qué camino tenemos? ¿De qué los acusaron? Dinos. de abuso, de hostigamiento sexual y laboral. Drogas, en fin, muchas cosas que hay. Hicieron por primera vez ahí. Seguro venían en de esas Televisa. instalaciones. Son alumnos de Televisa, ¿no? No sé, De quien sea. De todos modos ahí estaban haciendo ese tipo de... Pero acuérdate la gran escuela. que ya antes tuvimos un presidente Televisa que es la tampoco escuela. le daba pensión a sus hijos enfermos, ahí en la Suprema Corte. El Sí. viejillo Cascarrabias. Sí. Góngora Pimentel. Pero fíjate que estamos viendo ahorita el asunto del agua y es muy importante de una vez dejar claro. Sí, bueno, tienes que pagar por el agua, se tiene que pagar, pero también se evitan abusos. En México, la Ciudad de México y en las principales ciudades, un promedio del 30% del agua se desperdicia por las malas tuberías. O sea, se va al subsuelo. Por la edad de las tuberías también. ¿Perdón? Por la edad de las tuberías también. Sí, o sea, hasta más, mira, la edad, estamos hablando que en México no se ha construido una red de agua potable en la Ciudad de México desde hace más de 70 años, o sea, 1950, 55. En las principales ciudades de este país pasa lo mismo. No, pero además le quitamos el agua a la región del Estado de México. Sí, estamos hablándole a través de Cutzamala, en fin. Pero también vemos muchas ciudades que pasa lo mismo y se ha envejecido la red de agua potable. Muchas de ellas son hechas con la tubería de plomo todavía. O sea, estamos hablando de contaminante y cancerígeno. O sea, mortal. Pero se sigue teniendo tubería de plomo. En otras partes donde ya más o menos hubo un poquito de cobre, se puso con tubería de cobre, donde el político por lo menos apiaba un poco del ciudadano, puso tubería de cobre. Ya que se están robando porque el cobre... Sí, ese es el otro asunto, porque es muy caro, subió de precio. Todo esto lo estamos viendo que al final dices, un momento, si me vas a cobrarme el agua, sí, ok, vamos a buscar que mejores también las redes de agua potable, en el caso de las principales, de toda la ciudad, no las principales, de todas las ciudades, porque todos somos mexicanos. 2, si me vas a restringir el uso, como dijiste, Lili, me parece muy excelente. Y sabes que me das unas horas, porque el derecho humano es el agua. Sin el agua me muero de sed. ¿Y cuánto tiempo duro sin agua? ¿24 horas? 30 horas. No más, no sé, 4 días. 4 días, ¿ves? No sé, no lo he vivido. No sé, pero tú sales y compras. O sales y compras para beber, pero mira, sabes que hay gente que no tiene dinero para comprar una botella de agua. Ahora, en los informes de todos los gobiernos, de los estados, siempre aparece ese rubro como uno de los rubros en donde más se invierte, porque es obra subterránea. Claro, imposible. No se luce. No solo no se luce, se checa, no se audita. Claro. Tendrías que abrir de nuevo. Y basta ver precisamente esos informes que existen en los diferentes estados de la República. Yo tomo como referencia básicamente Campeche, porque ahí se dan las atrocidades y se toman las decisiones más absurdas que se pueden imaginar, independientemente de lo que nos sorprende México, porque estamos hablando del gas, del fracking para recuperar el gas, y ahí tienen 40 años quemando todo el gas que sale del manto Cantarell, y nunca se ha puesto una tubería para aprovechar ese gas, porque no es negocio, porque los Muriño lo importaban de Perú para la compañía española. A Repsol. Y nadie pega de gritos. Pero porque acuérdate que Fox fue agente de ventas de las gaseras. Entonces, mientras no haya una verdadera auditoría ciudadana, que estemos pendientes de la obra, yo cada año me analizo los informes de los gobiernos de los estados y se construye un Campeche. Sí, por eso lo han perseguido aquí. Se construye un Campeche maravilloso que se derrumba en la realidad cada vez que termina un sexenio y empieza el otro sexenio, y tenemos pavimentando calles siglos por los siglos, y tenemos un arquitecto, Jorge Luis González Curi, de la familia Curi, que se pasa, que fue gobernador, y sigue siendo, prácticamente el tirano, o es el cacique político, y tienen años, construye. Ya hay un ejemplo: el malecón de Champotón se ha inaugurado este sexenio más de 20 veces y se vuelve a modernizar más de 20 veces. Y eso que se murió ya Carpizo, que era de ahí. Bueno, si no lo inauguraba la vida. El nombre que le pusieron al malecón es Carlos Sansores Pérez, y nunca se escuchó a Laida Sansores reclamar. Bueno, pues se nos ha terminado el tiempo, tenemos que irnos. A ver, ¿cómo le harías tú para despedir el programa?
Aguas con el agua. Paco, ¿tú? Pues yo lo que estoy viendo es un saqueo enorme a México por parte de autoridades venales y corruptas. Víctor. Yo, un país con hambre y sed de justicia. Que lo digo en campechano, justo Efectivamente. ¿Quién es? Justo cierto. Justo cierto. Pues como dicen en mi pueblo, somos en una carreta cargada de agua, impulsada por los burros, que somos los ciudadanos, así lo dicen en Campeche, y en donde nos estamos muriendo de sed, teniendo ese gran bidón encima de la carreta. Pues yo quisiera que todos siguiéramos tomando mucha agua, mientras, señores, ustedes que están tan cerca de mí, que no se les haga agua a la cama. Gracias, nos vemos aquí el próximo sábado. Mejor tomamos algo. Aprovechen todavía. Inside you.